estado en mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo y qué privilegio es volver a estar aquí juntos. Gracias a Dios por el gozo que nos da de poder estudiar las Escrituras, de poder
conocerlo a Él un poco más en todo aquello que Él quiere ser conocido. Y a usted y a mí, como hijos de Dios, nos ha sido concedido este privilegio, que le conozcamos, que realmente disfrutemos la revelación que Él nos ha otorgado, que disfrutemos el placer de escucharle, el placer de crecer y ser formados a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando en esta noche sobre la madurez del creyente. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la limitación a la madurez y vimos que la niñez espiritual es una limitación realmente a la madurez, pero aquella niñez que tiene que ver con la carnalidad, con el perseverar en el pecado, no la niñez natural de la vida espiritual, sino aquella niñez pecaminosa en la cual el creyente no ha querido crecer en las cosas del Señor y se ha vuelto básicamente un creyente niño en su vida espiritual, un creyente de muchos años, pero una persona niña en su manera de vivir, pensar y actuar. Hoy vamos a hablar sobre las evidencias de la madurez y quiero que vayamos a leer un texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Vamos a hablar de las evidencias de la madurez. Básicamente quiero que miremos tres evidencias. Una es el modo de pensar, la otra el uso de la palabra de Dios y la otra la manera de vivir. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, allí donde está hablando en el contexto de los dones, está mostrando que realmente hay un camino maravilloso en el cual uno muestra madurez. Y la madurez no se muestra en el uso de dones, sino en la capacidad que realmente tenemos nosotros para amarnos los unos a los otros, porque hay un mejor camino que todas las cosas en la vida cristiana y es el amor. De hecho, el propósito de la madurez es que aprendamos a amar de la manera que Dios nos ama y podamos aún dar la vida por otros como Dios la dio por nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Toda persona en su niñez tiene una manera distinta de hablar, una manera distinta de pensar y una manera distinta de juzgar las cosas con respecto a la persona adulta. Pero hay muchos adultos que siguen hablando, que siguen pensando y juzgando como niños. Una evidencia que aunque han crecido en estatura física, no han madurado en su desarrollo interno. Por eso es necesario que nosotros también miremos esto desde el punto de vista espiritual. Es posible que un creyente tenga muchos años de haber conocido al Señor realmente, pero siga siendo un niño. Por eso su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de juzgar muestran que realmente no ha crecido espiritualmente, que no ha madurado, que se quedó siendo un niño espiritual. Por lo tanto, en él se ven las peleas, las discusiones, la inmadurez completamente en su cuerpo que se manifiesta en esa vida fluctuante, en esa vida fácil de engañar, en esa vida volátil que algunos tienen, en una vida de inconstancia completa. Y a esto se le unen los celos y muchas otras cosas que vienen por causa de la inmadurez. Así que vamos a hablar sobre las evidencias de la madurez, pero vamos a pedir la dirección del Señor primero. Soberano Dios y Padre eterno, te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de tenerte a ti en nuestro corazón. El inmenso privilegio que tenemos, Dios, de haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque a ti te plació, Dios, que nosotros te conociésemos. Pero hoy, Señor, mirando las Escrituras, te pedimos con todo nuestro corazón que nos lleves a la madurez. Personalmente, Dios, no quiero vivir como un niño, excepto en aquello que tú quieres que seamos niños, en nuestra malicia. Pero en el resto queremos madurar. Queremos, Dios, ver un pueblo que realmente se desarrolle. Un pueblo que realmente, Señor, responda como personas adultas, como personas que realmente han desarrollado por el uso de las Escrituras sus 5 sentidos y que disfrutan ahora el placer de someterse a ti en obediencia y que son capaces, Dios, o que somos capaces de hacer exactamente tu voluntad. Que podemos pensar, que podemos hablar, que podemos juzgar de la manera, Señor, que tú quieres que lo hagamos. Gracias por abrirnos las Escrituras, Dios.
Gracias por tu Espíritu Santo que toma la Escritura, la hace en nosotros una realidad, la lleva a la práctica en nuestra vida. Pedimos misericordia para todos en esta noche y pedimos tu bendición para poderte entender en todo lo que tú quieres, Señor, que adquiramos entendimiento, pero en especial que podamos obedecerte en todo aquello que tú nos ordenas. Tu bendición sea para todo tu pueblo, hoy y todos los días de nuestra vida terrenal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos entonces a las Escrituras, hermanos, y hablando de la evidencia de la madurez, entonces empecemos hablando sobre el modo de pensar. La falta de madurez afecta nuestra manera de pensar. Nuestro intelecto se refleja realmente en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. Y conforme la persona piensa, así actúa. De hecho, cuando una persona tiene dificultades en su manera de vivir, su problema está en su manera de pensar. No tiene un pensamiento maduro, actúa de manera inmadura. Y en este texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, donde estuvimos leyendo hace un momento y quiero que me acompañen nuevamente a leerlo, vuelvo a leerlo donde dice la Biblia estas palabras. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablando de una vida pasada, cuando yo era niño, hablaba como hablan los niños, pensaba como piensan los niños y juzgaba como juzgan los niños. Pero cuando ya fui hombre, cuando ya crecí, dejé las niñerías, dejé todas aquellas prácticas de niño. Realmente la manera de pensar, básicamente podemos mirarla en la Biblia, básicamente de dos maneras, como niños o como maduros, sencillamente. Como niños o como hombres adultos. Cuando yo soy un niño, puedo hablar de dos maneras. Como un niño recién nacido o como un niño o como un viejo que ha quedado niño en su manera de pensar. Por ejemplo, vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, en el capítulo 2. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, habla de aquella actitud de niño recién nacido, pero en el nacimiento natural, donde dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podáis crecer para salvación. De hecho, realmente nosotros debemos, como deseaban los niños o como desean los bebés recién nacidos, el seno materno. La leche de ellos es el seno materno. Nosotros realmente debemos desear la Biblia. Cuando un niño nace, desea la leche de su mamá, desea el seno de su mamá, desea el alimento que proviene de su mamá, un alimento sin adulteración, un alimento que viene con el calor y el amor de su madre. Nosotros tenemos un alimento que Dios nos lo ha otorgado para nosotros, bien sean niños o bien sean maduros, y es la palabra de Dios. Por eso ese texto dice, desear como desean los niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, y el alimento para todos los creyentes desde su niñez, su juventud, su madurez y su vejez es la palabra de Dios. En la palabra de Dios se encuentra tanto la leche como el alimento sólido. En la palabra de Dios usted encuentra el alimento para el recién nacido y de ahí en adelante la palabra de Dios se convierte en el alimento de esa persona para toda la vida. Solamente que el disfrute de ella depende de la manera en que madure. Muchos siguen tomando leche. De la misma escritura siguen tomando leche. Algunos han dejado de alimentarse de la Biblia y ni leche siquiera quieren, porque se han básicamente adaptado al alimento del mundo y han abandonado hasta la leche de la palabra de Dios. Tenemos una gran cantidad de creyentes en estos tiempos, en estos últimos tiempos, tiempos peligrosos, donde no leen las escrituras. Y la mayoría ni siquiera ya a los templos llevan Biblia, llevan un celular para distraerse. Porque el celular no es una Biblia y aunque tengamos la Biblia en el celular no es la Biblia. Y qué bueno tener el libro, llevar el libro, alimentarnos del libro y desear este libro realmente como el bebé desea el seno materno, con el propósito de alimentarnos. Por eso el texto dice, desean como niños recién nacidos. El niño recién nacido desea el seno de su madre, y el creyente recién nacido y el maduro desea la leche espiritual no adulterada para crecer en ella. Miren, hermanos, cuando la escritura pasa de la Biblia a mi mente, se puede adulterar.
porque puede coger mis costumbres, mis hábitos, mis posiciones doctrinales, mis hábitos pecaminosos, mis posiciones denominacionales, mis corrientes culturales, y puedo mezclar y adulterar la Biblia con toda esta basura que de alguna manera uno ha adquirido de este sistema mundano. Pero cuando usted va a la Biblia, va a buscar el alimento espiritual no adulterado. Por eso Dios nos pide a nosotros y nos ordena a nosotros leer, escuchar, guardar las Escrituras, para que realmente nosotros podamos tener ese alimento espiritual no adulterado. Dios lo ha preservado, Dios ha preservado la palabra y la sigue preservando hasta el día de hoy. A pesar de algunos errores de transcripción, Dios sigue preservando el mensaje perfecto en las Escrituras. Dios sigue preservando el mensaje perfecto en las Escrituras. Sigue mostrando realmente que Jesucristo es el único medio de salvación para nosotros, y que Él nos ha amado a nosotros de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros, y su Hijo nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu nos ha dado la palabra, para que realmente nosotros permanezcamos en la verdad, conozcamos la verdad y vivamos en la verdad. Anhelo de todo corazón que usted y yo podamos realmente, como un bebé llora por el seno de mamá, usted y yo realmente anhelemos las Escrituras. Tenemos en estos tiempos, especialmente la juventud, un pueblo que no ama la Biblia. Pasan horas en un celular, horas en un televisor, pero no pasan minutos frente a las Escrituras. Leen porque se les ordena, leen porque se les manda, leen porque sencillamente alguien está encima de ellos, pero no porque anhelen las Escrituras como un bebé anhela el seno de mamá. Por eso el modo de pensar es afectado realmente por nuestra relación con las Escrituras. Si usted no desea la palabra de Dios, estarás pensando conforme al sistema del mundo, conforme a su propia carne, conforme a sus propios pensamientos. Por lo tanto, estará pensando conforme a Satanás y no conforme a nuestro Dios. Y en Hebreos capítulo 5, vamos allí por favor. En el libro de Hebreos capítulo 5 se muestra básicamente aquella manera de pensar ya como cristianos viejos que han quedado siendo niños espiritualmente. En el libro de Hebreos capítulo 5, el escritor a los hebreos, o más bien el Espíritu Santo a través del escritor de los libros hebreos, refleja este problema en la iglesia. Y esta necesidad específicamente en el pueblo hebreo, a quien se le escribió esta carta, pero al mismo tiempo la refleja para la iglesia en todos los tiempos. Dice allí en el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y también difícil de explicar. ¿Por qué? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El que es niño no escucha. Toca repetirle y darle varias veces la misma orden para que haga las cosas, porque sigue siendo una persona niña espiritualmente. Es posible que haya pasado a los 18, es posible que tenga los 40 o los 60, pero es posible que siga siendo un niño por su incapacidad de oír y por lo tanto su incapacidad de obedecer. Porque la obediencia correcta y la obediencia madura realmente surge de una capacidad temprana para oír. El que realmente sabe oír obedece inmediatamente. El que no sabe oír siempre tocará repetirle y darle órdenes 2 o 3 veces o aún más. Y dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, por cuanto es niño, espiritualmente hablando. Por eso nuestra manera de pensar, ¿se piensa como un recién nacido o se piensa como una persona que ha quedado niña a pesar de su largo tiempo de haber conocido al Señor? Pero existe también la manera de pensar como maduros. Personas que realmente han alcanzado madurez. Personas que han desarrollado su vida, sus sentidos en el uso de las Escrituras. Como muchas veces les he repetido, les vuelvo a repetir. Nuestros ojos deben estar entrenados para ver y saber si lo que vemos es conforme a las Escrituras. Para oír y mirar si lo que oímos
es realmente conforme a las Escrituras. Para oler, palpar, tocar y mirar si realmente las cosas que vemos u oímos son conforme a las Escrituras. Esto tiene que ver con la madurez. En primera carta a los Corintios, por favor, vamos allí un momentico, en el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 20, la Escritura dice estas palabras: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, porque si usted es niño en el modo de pensar, es niño en el modo de hablar, es niño en el modo de juzgar. Entonces dice: hermanos míos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El que realmente ha crecido espiritualmente no es malicioso. Escuche, el que realmente ha crecido espiritualmente no es malicioso, es prudente, es sagaz, pero no es malicioso. Tenemos hoy en día una gran cantidad de personas en las iglesias maliciosas. Todo lo están viendo de maneras distintas y a cada cosa le están poniendo algo de malicia. Escuchan algo y dicen: seguro, eso me lo dijo a mí. ¿Quién sabe por quién lo estará diciendo? Pura malicia. Escuchan al predicador y en lugar de escuchar al Señor están pensando: ¿y quién le diría que yo tengo ese problema que hoy me la está echando todas a mí? Gente maliciosa. O sencillamente están diciendo: ay, lástima que no vino fulano de tal, tan bueno que está el sermón para él. Niños en la manera de pensar. Por eso el texto dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Si son niños, séanlo en la malicia. Dejen la malicia, dejen de ser maliciosos. Pero Dios quiere que realmente nosotros nos desarrollemos y alcancemos madurez, porque el maduro piensa sin malicia, y piensa sin malicia porque realmente guarda las Escrituras. Como dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Escuche, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El niño limpia su vida con la palabra para llegar a la juventud. El joven limpia su vida con la palabra para llegar a la vida adulta. Y el adulto limpia su vida con la palabra de Dios para llegar a su vejez. Y llegar sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia. Hermanos, qué maravilloso es tener una manera distinta de pensar a la manera de pensar del mundo. La Biblia es muy clara cuando dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, y los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Como son tan altos los cielos, así son más altos los caminos y los pensamientos de Dios que los caminos y los pensamientos de los hombres. Por eso, hermanos, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios nos limpia, y la palabra de Dios nos impide pecar, como dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La repetición de la pecaminosidad en nuestra vida no es otra cosa que un reflejo de nuestra manera de pensar. Porque de acuerdo a lo que pensemos, así hablamos, así actuamos. Por eso cuando una persona está hablando mal, actuando mal, el problema está en su mente. Por eso hay que atacar su manera de pensar y corregir su manera de pensar. Estamos en tiempos donde no nos permiten corregir al ser humano. Las últimas leyes en nuestro país y en la mayoría de los países impiden que uno se meta en la vida de otro y corrija la manera de pensar del otro, porque supuestamente esa manera de pensar tiene que ver con su libre desarrollo. Y la verdad es que donde hay libre desarrollo no hay educación. Hay libertinaje, porque el ser humano, cuando le dan libertad para desarrollarse, hace lo que quiere, hace lo que está en contra de Dios y lo que está en contra de la autoridad. Por eso tenemos que corregir la manera de pensar para corregir la conducta de las personas. Y si corregimos la manera de pensar, se corrige la conducta, mejora la sociedad. Pero mientras que el mundo esté dando cada día más y más libertad al ser humano de pensar como quiere y actuar como quiere, entonces el caos será más eminente. Lo segundo que vamos a mirar es el uso de la palabra de Dios. El uso de la palabra de Dios, que es una evidencia más de la madurez. Dependiendo como usted y yo usemos la Biblia, estamos reflejando si somos niños o si hemos alcanzado cierta madurez. La palabra de Dios es medicina
Pero aún la mejor medicina mal aplicada puede hacer daño. De hecho, hay personas que han muerto con una excelente medicina mal aplicada. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a usar la palabra de Dios, y la capacidad de oír la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios evidencia madurez. Vamos a 1 Corintios 3, como hemos leído en muchas ocasiones, vamos a volverlo a leer hoy, para mirar que la leche es para los niños. Si usted no es capaz de tocar temas profundos de la Biblia, si no tiene respuesta para muchas de las preguntas sencillas de la Biblia, usted está reflejando que es un niño en el uso de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a gente madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche de la palabra y no les di alimento sólido de la palabra. ¿Por qué? Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Recuerde que una evidencia de ser carnal, de ser niño espiritualmente, es ser celoso, ser contencioso, ser divisionista. Y todas estas cualidades del ser humano en su naturaleza pecaminosa refleja carnalidad y refleja que no andamos en el Espíritu, sino que andamos como hombres comunes, como si no hubiésemos conocido la verdad. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos este principio. El uso de las Escrituras realmente refleja si tenemos madurez o no. En Hebreos capítulo 5, vamos allí por favor al libro de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 14, nos dice estas palabras: el alimento sólido, las predicaciones profundas, los temas profundos, es para los que han alcanzado madurez, para los que se han desarrollado en un proceso de estudio de las Escrituras, para aquellos que por el uso, escuche, por el uso y el uso repetitivo tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Como les decía hace un momento, la palabra de Dios desarrolla, o el Espíritu Santo nos desarrolla a nosotros con la palabra de Dios en la capacidad de ver y ver correctamente, en la capacidad de oír y oír correctamente, en la capacidad de hablar y hablar correctamente, en la capacidad de oler y oler correctamente, en la capacidad de palpar y palpar correctamente. Porque la palabra de Dios, o más bien el Espíritu Santo con la palabra de Dios, desarrolla nuestra vida, de tal manera que nosotros alcanzamos madurez en el uso correcto de nuestros 5 sentidos, que es a través de los cuales nuestra alma se comunica con el resto de la creación. Los 5 sentidos han sido colocados en la parte humana del ser, en el cuerpo. Y el alma usa este cuerpo con sus 5 sentidos para tener contacto con todo lo externo. Y el que es maduro desarrolla sus 5 sentidos en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, en lo que agrada a Dios y lo que lo desagrada, en aquello que realmente lo honra y en aquello que lo deshonra. Pero el niño no tiene esa capacidad. El niño no es capaz de discernir realmente qué es bueno y qué es malo. Para el niño lo que es bueno es lo que le gusta, y lo que es malo es lo que no le gusta. Por eso el niño está en peligro en todo momento, porque le puede llamar la atención algo de colores, pero es un veneno. Puede tomarse el veneno pensando que es algo bonito, pero el que es maduro, no. El que es maduro realmente puede mirar, no es qué le gusta a él, sino qué le agrada a Dios. Y realmente el maduro no está pensando en los deseos personales, porque ha muerto a su carne. Está pensando realmente en la voluntad de Dios, en lo que le agrada a Él, en lo que Él ha ordenado para su pueblo. Por eso es necesario entender esto. La leche y la vianda, o sea, la leche y el alimento sólido, provienen de la misma fuente, de la palabra de Dios. Pero ese aprovechamiento depende de su madurez o de su niñez. El maduro decide por la palabra, el niño por sus pensamientos. Por eso el que es niño sigue su manera de pensar y sus deseos. Dice el libro de Efesios que nosotros antes anduvimos
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y que nosotros vivíamos conforme a lo que pensábamos y conforme a lo que deseábamos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque el niño no se guía por la palabra, se guía por las circunstancias o por sus pensamientos. Pero el maduro no se guía por las circunstancias, no se guía por sus deseos, no se guía por sus impulsos, se guía por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo ordena, él lo aprueba. Si la palabra de Dios lo prohíbe, él lo desaprueba porque ha alcanzado madurez. Por eso a los niños, en el uso de la palabra de Dios, les falta capacidad para oír la palabra de Dios. Vamos a leer el ejemplo de Hebreos 4:2. Allí se ve básicamente el ejemplo de los judíos como pueblo de Israel. Y allí, en el 4:2, el Señor les recrimina estas palabras con estas palabras y les dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El niño se acerca a la Biblia, a leer Biblia, sin fe. De hecho, muchos se acercan con superstición, muchos se acercan con prejuicios. Y es triste realmente ver una gran cantidad de creyentes supersticiosos, prejuiciados con las Escrituras. Pero el maduro se acerca con confianza, se acerca con alegría, se acerca con disposición, se acerca realmente porque allí encuentra, como dice la Escritura, gozo para su alma. Allí encuentra la voz de su Señor. Allí encuentra la respuesta de Dios para él. Por eso qué bueno, hermanos, que nosotros aprendamos realmente a vivir de la manera correcta y no como viven los niños. Porque al niño le falta capacidad para oír la palabra y aprovecharla, porque oyen sin fe, más bien con incredulidad. Y en el capítulo 5, versículo 12 del libro de Hebreos, vuelvo a leer ese texto que lo leímos hace un momento. Y allí básicamente a la persona le falta, o al que es niño le falta, la capacidad de retener la palabra ya recibida, guardarla para luego compartirla con otros. Dice, porque debiendo ser ya maestros. La verdad es que todos los creyentes debiéramos ser maestros, no tanto con el don, sino con lo que hemos aprendido, porque todo lo que usted aprende de buena manera es capaz de enseñarlo a otro, para que lo disfrute también. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, escuche, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, el niño no es capaz de digerir las cosas que realmente le son de bendición. Por eso a un bebé no hay que darle papa, hay que darle puré de papas. Por eso a un bebé no se le puede dar un sancocho. Hay que darle una cremita, una sopita, una cremita. No se le puede dar un pedazo de carne, pescado. Hay que hacerle una crema a él, hay que desmenuzarle, hacerle una sopita y revisarla que no tenga nada que lo pueda ahogar, porque es niño todavía. Y hay una gran cantidad de personas en la iglesia que tienen años de estar ahí y toca hacer lo mismo, estarles masticando todos los días lo mismo, licuándole el mismo sermón, repitiéndoles lo mismo porque no quieren madurar, se acostumbraron a los caldos, a las cremitas hechas por otros, porque ellos mismos no son capaces de digerir después de tanto tiempo. Todavía tenemos creyentes hoy en día que siguen discutiendo, y en estos tiempos todavía más, debido a la pandemia y a todo este proceso que llevamos de las predicaciones virtuales. Ya la parte virtual se convirtió en algo muy cómodo para la mayoría de creyentes. Ya no debo ir a una congregación, ya no debo pagar pasajes, ya no tengo que ofrendar, ya no tengo que mojarme. Yo puedo ver aquí en la casa al que yo quiera, a la hora que yo quiera, en la condición que yo quiera y aún en mi propia camita. ¿Por qué piensan así? Porque son niños espirituales.
Porque son personas que se acomodan fácilmente como los niños y no son capaces de esforzarse, no son capaces realmente de pagar el precio del amor verdadero. Porque el amor verdadero paga un precio. No piensa en sí, piensa en los otros. Vamos a la iglesia pensando en el Señor y en los hermanos, no en mí. Porque yo cuando me dispongo a ir al templo, debo estar dispuesto a ir a dar a otros. No tanto a recibir para mí, aunque de todos modos el que da recibe, pero como una recompensa. Hermanos, qué bueno que aprendamos a ser maduros y no niños, y que realmente crezcamos pensando en el bienestar, en lo correcto de los demás, pero en especial en darle la gloria a Dios. Qué bueno que cuando el Señor venga por segunda vez a recoger a su pueblo, encuentre a la mayoría de su pueblo reunidos, compartiendo los unos para con los otros, y no como niños, escondidos, solos, jugando con sus juguetes, sino que realmente puedan estar compartiendo de lo que Dios les ha dado. Por eso es necesario entender esto. Al que no ha crecido, al que es niño, le falta capacidad para oír la palabra de Dios, le falta capacidad para retener la palabra recibida y por lo tanto dice Hebreos 5:12, no tiene la capacidad de ser maestro. Si usted recibe y no es capaz de compartir, muestra niñez en su vida, inmadurez en su vida, carnalidad en su vida. Por lo tanto, es necesario que entendamos esto para que realmente procedamos y continuemos la tarea que el Señor nos ha encomendado, porque realmente nos ha preparado para la gloria de Él. Y en tercer lugar, vamos a mirar la manera de vivir. Otra evidencia de la madurez es la manera de vivir. Y de hecho esta es crucial ya, porque esta de alguna manera une las otras dos. Como yo pienso y como uso la Biblia, lo reflejo en mi manera de vivir. En 1 Corintios, vamos allí por favor. Capítulo 2, versículo 13. Hablando del privilegio que tenemos nosotros de que todas las cosas que el mundo no puede entender, Dios la haya reservado para nosotros, como dice el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. En el versículo 13 dice, lo cual también nosotros hablamos, escuche, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La manera de vivir de un creyente debe ser acorde a lo que la Escritura dice. En otras palabras, la manera de vivir de un creyente debe ser obediencia a las Escrituras, obediencia a lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Yo puedo evaluar mi vida todos los días en la Biblia. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he sido madurado? Eso no se mira en un espejo. Se mira en las Escrituras y se manifiesta en la manera de vivir todos los días. El que realmente ha madurado aprovecha las pruebas de su fe para perfeccionarse. En el libro de Santiago, porque esto realmente lo evidencia una persona que ha alcanzado madurez o va en el proceso realmente de la madurez. En el libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, el Espíritu Santo a través de Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Solo el maduro disfruta realmente esta bendición de gozarse en medio de las dificultades. El inmaduro no. El inmaduro reclama, el inmaduro patalea, el inmaduro lucha, hasta quiere morirse en medio de las dificultades. Porque por un lado no entiende que la dificultad es una bendición de parte de Dios y que lo que Dios está probando es nuestra fe, para que la fe, que es más valiosa y más hermosa que el oro, sea hallada perfecta en alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, qué bueno que usted y yo podamos mirar si realmente hemos alcanzado algo de madurez. Y la madurez la reflejamos realmente en los momentos de las pruebas, en las dificultades. En los momentos de comodidad y de bienestar, todo el mundo se ve igual. Pero cuando viene la dificultad, la prueba, la lucha, la tentación, es cuando se revela quién tiene y quién no tiene madurez. Quién ha crecido espiritualmente y quién se ha quedado siendo un niño. Por eso el maduro acepta las pruebas con gozo, las disfruta
y da gracias al Señor. Pero también en Primera de Juan capítulo 4, vamos allí. El maduro ama a su hermano porque realmente la madurez tiene que ver con llegar al amor perfecto. Por eso la Escritura dice que toda la ley se resume en un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si hiciéramos eso, cumpliríamos completamente y a cabalidad la ley. Por eso el maduro ama a su hermano. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y vamos a leer este texto del versículo 11 en adelante. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué debo yo amarte a ti? Porque Dios me amó a mí. No porque usted me ama a mí. Escúcheme. Yo no debo amarte a ti porque usted me ama a mí. Yo lo amo a usted porque Dios me amó a mí. Cuando mi amor depende del amor que usted me da a mí, mi amor ya no es sincero, es egoísta. Y ya no es el amor verdadero, es una paga de tu amor. En tanto como Dios me amó a mí, con ese amor yo te amo a ti y te amo porque Dios me amó a mí. Siendo usted y yo igual, Dios me amó a mí. Cuando yo merecía el infierno, merecía la condenación, Dios me amó y me libró de la condenación. Entonces yo debo amarte a ti. Por eso dice, amado, si Dios nos ha amado de esa manera debemos también nosotros amarnos unos a otros y de hecho con ese mismo amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, escuche, si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una gran evidencia de que alguien no conoce a Dios y que Dios no está en él es que no ama. Si usted no ama es porque no tiene a Dios. Si usted no ama es porque Dios no está en ti. Porque el que realmente disfruta el amor de Dios, ama y se sacrifica por otros y es capaz de morir por otros. Por eso el texto dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a su prójimo, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y para esto se necesita realmente dejar de ser niños, porque el niño se ama a sí mismo y a sus juguetes, pero no ama a los otros. Puede amar los juguetes de otros, sí, codiciándolos, porque aunque eso no es amor, es codiciar a los juguetes de otros y menospreciar a las personas, pero no el que ha madurado. El que ha madurado disfruta el amor de Dios y ama a otros con ese mismo amor. Por eso es necesario, hermano, que entendamos que necesitamos madurar. Madurar. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Vamos allí a Colosenses 3, versículo 14. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. ¿Por qué? Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor es aquello que realmente nos une. Donde no hay unidad, no hay amor. Donde hay celos, no hay amor. Donde hay peleas, no hay amor. Donde hay divisiones, no hay amor. Y casi todas esas cosas se ven en los niños, pero no en los maduros. Qué bueno es alcanzar madurez y andar con un grupo de personas maduras. Qué bueno es eso. En el texto, vuelvo a repetir, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, volvamos allá otra vez, porque quiero hacer énfasis allí donde dice, en el amor no hay temor. El maduro ama, pero el maduro no tiene miedos. Muchas veces uno tiene temores en su corazón y es porque no ama. Algo está pasando. Podemos estar despreciando, podemos estar heridos, podemos estar molestos, y cuando esas cosas suceden no se está viendo ni manifestando el amor. El amor de hecho se manifiesta en gran calma, en gran pasividad, en gran tranquilidad.
Por eso en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y creo que de alguna manera casi todos nosotros tenemos que decir que no hemos sido perfeccionados todavía en el amor, porque todavía seguimos con temores en nuestro corazón. Volvamos a Colosenses. Volvamos a Colosenses capítulo 4. Acompáñenme allí, por favor. El versículo 12. Dice estas palabras. Colosenses capítulo 4. Porque el maduro, el que ha alcanzado madurez, es una persona fiel. Es una persona servidora e intercesora. El que realmente ha alcanzado madurez es fiel, servidor e intercesor. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, escuche, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Esto es mediador, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El que ha alcanzado madurez, el que ha dejado de ser niño, se convierte en un siervo de otros, en uno que ora por otros, porque dejó de pensar en sí mismo. Y se convierte en una persona fiel a Dios y fiel a los que están a su lado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, vamos allí por favor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. La Biblia dice estas palabras, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, por vuestra madurez. Hermanos, qué bueno es saber que el que realmente ha madurado se convierte en una gran bendición para otros. En una gran bendición para otros. Y Colosenses 1:28. Más adelantico de Corintios está Efesios, Filipenses y Colosenses 1:28. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, les dice estas palabras. Hablando de Jesucristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos, presentar maduros en Cristo Jesús a todo hombre. La madurez es una meta de Dios para todos nosotros, para usted y para mí. Dios quiere que dejemos de ser niños. En toda manera de hablar, quiere que dejemos de ser niños, excepto en la malicia. Excepto en la malicia. En la malicia debemos ser niños, porque el niño en cierta manera no es malicioso, por eso abusan tanto del niño. Y de alguna manera está en peligro, porque de alguna manera no tiene malicia. Se acerca al ladrón como si fuera un amigo. Se acerca a un perro bravo, a una serpiente, como si fueran mascotas. Porque no tienen malicia. Pero en el resto no podemos parecernos a los niños, sino que realmente tenemos que parecernos a Cristo, al hombre perfecto, al hombre maduro, aquel que realmente es modelo para nosotros. Y en 2 Corintios 10, vamos allí por favor. 2 Corintios capítulo 10. Los versículos 3 al 6. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 a 6. El maduro aprende a ser obediente en todo. Dice el versículo de 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, no militamos según la carne. Una cosa es estar en el cuerpo y otra cosa es vivir conforme al cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en este cuerpo de carne, no militamos, no actuamos, no reaccionamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas, dice el texto, ¿cierto? Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo sujeto mi mente al Señor, mi conducta va a cambiar. Si yo doblego mi mente al Espíritu de Dios, Él va a permitir que de alguna manera mi mente no controle mi vida, sino que la controle realmente el Espíritu de Dios y no la propia mente.
nuestra que está viciada, está de alguna manera alterada, está distorsionada por todo aquello que de alguna manera oímos también a través de los cinco sentidos. El maduro se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu porque él sabe qué es lo que realmente es correcto. Por eso el maduro se perfecciona en la santidad y perfecciona la santidad también en el temor de Dios. En la segunda carta a los Corintios, por favor, vamos allá al capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Del versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 1, esta porción realmente nos muestra qué hace la persona madura. Y dice que el maduro no se une en yugo desigual con los incrédulos. El maduro sabe que no tiene ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. El maduro sabe que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Sabe que no hay concordia entre Cristo y Satanás. Sabe que no hay parte entre el creyente y el incrédulo. Sabe realmente que no hay acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y él sabe por qué. Dice, porque realmente somos templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo. Por lo cual, a nosotros como personas que hemos alcanzado cierta madurez, debemos aprender a salir de en medio de los perversos, de los malos, de los impíos, de aquellos que no andan conforme a la palabra de Dios, y apartarnos de ellos, dice el Señor, y no tocarlos a ellos porque son inmundos. Y así seremos recibidos por el Señor. Y así seremos para Él. O Él será para nosotros Padre. Así también nosotros seremos para ellos hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Y mire lo que dice el versículo 1 en el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la promesa de tener unidad, de que Dios esté en nosotros, nosotros en Él, de que Él nos llame hijos y nosotros podamos llamarle Padre. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, por favor, de toda contaminación de esta carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerde que el temor de Dios echa fuera el temor. Hermanos, qué bueno que podamos disfrutar la gracia de ir madurando y crecer realmente para la gloria de nuestro Dios. En Gálatas 5:16, vamos allí por favor a Gálatas 5:16. Dice la Escritura, porque el maduro depende del Espíritu. No depende de la circunstancia, no depende de los momentos, no depende de si llueve o no llueve. Depende del Espíritu. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. El maduro es capaz realmente, por el Espíritu, de no satisfacer los deseos de la carne. Porque el Espíritu Santo pone control a nuestra carne y hace que nuestro espíritu realmente sea quien gobierne nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Y ya por último, la madurez es la orden de Dios para el creyente. En Mateo 5:48, vamos allí por favor. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la Escritura de esa manera, sé pues vosotros perfectos, o maduros, recuerda que la palabra perfectos es maduros, sé pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. Al Señor no lo controlan las cosas, Él controla las cosas. Nadie gobierna sobre Él porque Él es Dios. Pero el que es maduro, dice la Biblia, juzga todas las cosas. Y Él no es juzgado de nadie, porque tiene el Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido dotados con el poder de Dios para vivir la vida de Dios y para que la vida de Dios se refleje en nosotros y dejemos de vivir nosotros y dejemos a su Hijo vivir en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo y conforme a las Escrituras. Por eso, hermanos, tres cosas que evidencian madurez: tu manera y mi manera de pensar, el uso de la palabra de Dios, la manera en que usemos la palabra de Dios y nuestra manera de vivir. Dios quiere que realmente tengamos una manera de vivir distinta a la de los demás seres humanos y que realmente nuestra manera de vivir sea acorde y conforme a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere realmente ver a Cristo reflejado en nosotros. Y qué bueno que lo podamos reflejar para que aquellos que no han llegado lo conozcan y puedan llegar. Dios les bendiga y anhelo de todo corazón que camines hacia la madurez en Cristo Jesús.
Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el eterno y maravilloso plan tuyo de llevarnos a la madurez. Tú quisiste, Dios, y quieres que todo tu pueblo sea desarrollado, sea perfeccionado, sea llevado a la madurez. Pero aún hay una gran cantidad de creyentes que se han quedado niños y siguen siendo niños, y oramos por ellos en el nombre de Jesús, para que tú obres en ellos, Señor, lo que se necesita para que crezcan y que ellos puedan realmente ponerse bajo autoridad de aquellos que tú estás usando, Dios, para desarrollar a tu pueblo, para santificar a tu pueblo, para corregir a tu pueblo. Y oramos en el nombre de Jesús para mantenernos fieles a ti todos los días de nuestra vida hasta el día de tu venida. Tu bendición y tu gracia sea para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y anhelo de todo corazón que caminen por el camino de la madurez.